200 pandilleros, una sola audiencia. Penas que juntas suman más de un siglo de cárcel para algunos de ellos. Pero lo que todavía nadie te ha explicado bien es esto. Dentro de esos 200 condenados, no todos van a pagar lo mismo. Unos van a envejecer y morir en prisión, con más de 40 años de condena. Otros, perteneciendo exactamente a la misma pandilla, exactamente a la misma estructura criminal, van a recibir bastante menos. Y la razón de esa diferencia no es un error judicial ni un favor de ningún juez. Es un sistema de rangos que la Mara Salvatrucha construyó durante más de 3 décadas para decidir, puertas adentro, quién manda, quién mata, quién vigila y quién simplemente calla y obedece. Hoy ese sistema, por primera vez con este nivel de detalle, quedó escrito en una sentencia judicial en El Salvador. Si quieres entender de verdad cómo funciona por dentro la estructura de poder de la MS-13 y no solo ver titulares sueltos de capturas, suscríbete ahora mismo al canal, porque en los próximos minutos te vamos a mostrar exactamente cómo un tribunal salvadoreño tradujo la jerarquía interna de una pandilla en años exactos de prisión. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, a cargo del juez número 1, dictó sentencia contra 200 integrantes de la clica Fulton, perteneciente al programa Hollywood de la MS-13. Los hechos que se les atribuyen ocurrieron entre el año 2017 y el inicio del régimen de excepción en 2022, en distintos distritos del departamento de Chalatenango, una zona rural del norte del país, donde esta célula de la pandilla operó durante años prácticamente sin oposición. De los 200 acusados, solamente 2 fueron declarados en ausencia. El resto, 198 personas, estuvieron presentes en el proceso mediante conexiones virtuales desde los distintos centros penitenciarios donde ya se encontraban recluidos. Es decir, casi la totalidad de la estructura que operó en esa zona de Chalatenango ya estaba capturada, esperando este momento cuando llegó la sentencia. Pero antes de entrar en el detalle de las condenas, hay un dato de contexto que no puedes perder de vista. Esta sentencia no es un hecho aislado, sino una pieza más de la ofensiva judicial más grande que ha vivido El Salvador en su historia reciente. Desde que el régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas han capturado a más de 92,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas o de colaborar con ellas. Esa cifra, repetida prórroga tras prórroga en la Asamblea Legislativa, es el telón de fondo real detrás de este caso. Los 200 condenados de la clica Fulton no son 200 casos sueltos, son 200 expedientes dentro de una maquinaria judicial que ya lleva más de 4 años procesando, uno por uno, a decenas de miles de presuntos pandilleros. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado también preocupaciones sobre el debido proceso durante estas capturas masivas. Un debate que sigue abierto en paralelo al innegable descenso de los homicidios que el gobierno salvadoreño exhibe como su principal resultado. Pero aquí está la primera pregunta que hay que responder antes de seguir avanzando. ¿Por qué 200 personas que pertenecen a la misma clica reciben penas tan distintas entre sí? La respuesta tiene que ver con algo que la Fiscalía General de la República explicó con inusual precisión en su comunicado oficial. Las penas no se impusieron de forma pareja para todos, sino según el rango que cada acusado ocupaba dentro de la clica y dentro de la pandilla. No es lo mismo haber sido un simple colaborador ocasional que haber sido uno de los que daba las órdenes. Y para entender exactamente qué significa eso, primero hay que entender cómo está construida por dentro la MS-13. La Mara Salvatrucha no funciona como una empresa con un solo dueño. Funciona como una federación de células locales llamadas clicas, que a su vez se agrupan en unidades más grandes llamadas programas. La clica Fulton pertenece precisamente al programa Hollywood, uno de los más de 30 programas que, según las propias investigaciones fiscales, integran hoy la estructura completa de la MS-13 en El Salvador, con más de 230 clicas distribuidas por todo el territorio nacional. Y aquí hay un dato que casi nadie explica bien cuando se habla de la MS-13. Por encima de cada clica existe todavía otra figura de mando, el corredor del programa. Según investigaciones periodísticas especializadas en el funcionamiento interno de la pandilla, los corredores son quienes autorizan el nombramiento de los líderes locales, resuelven los conflictos entre clicas de un mismo programa y administran los recursos que cada célula genera y reparte entre sus miembros, armas, vehículos, apoyo legal, incluso gastos funerarios.
Es una estructura que nació según sus propios códigos internos, con la idea de que nadie corre nada y todos corren todo. Es decir, una pandilla horizontal donde en teoría todos los miembros tienen el mismo peso. En la práctica, y así lo demuestra precisamente este caso judicial, esa horizontalidad es una ficción. Existe una jerarquía clara, con escalones perfectamente delimitados, y ese es justamente el sistema que ahora quedó documentado en la sentencia contra la clica Fulton. Dentro de cada clica existe una escala interna de rangos, que un recluta debe ir subiendo casi siempre a base de sangre, y este es exactamente el punto donde empieza a entenderse por qué las condenas de este caso son tan distintas entre sí. En el escalón más bajo están los llamados paros o colaboradores. Son personas que, sin haber sido formalmente iniciadas en la pandilla, cumplen tareas de apoyo, avisan si se acerca la policía, prestan una casa, guardan un arma, transportan un mensaje. No tienen el rango pleno de pandillero, pero son parte del engranaje que sostiene a la clica en el día a día. En este caso judicial, 166 de los 200 condenados tenían precisamente esta categoría de paros o colaboradores. Un escalón más arriba aparecen los observadores o vigilantes, generalmente aspirantes que buscan demostrar que merecen entrar de lleno a la estructura. Se encargan de tareas de vigilancia territorial, de avisar sobre movimientos sospechosos en la zona, de sostener la primera línea de información de la clica. En este expediente, 7 personas fueron sentenciadas con este rango. Justo por encima está el rango de chequeo, un pandillero que ya superó la primera etapa de ingreso y que empieza a acompañar a los miembros plenos en tareas más comprometidas, participando ya de forma activa en delitos que benefician directamente a la estructura. 6 condenados de este caso ocupaban esta posición. Y aquí llega el dato que cambia por completo el peso de esta sentencia. En la cúspide de la pirámide, 21 hombres tenían el rango pleno de homeboy, miembros formales, ya graduados dentro de la pandilla, con autoridad para coordinar y ejecutar homicidios, extorsiones y otras acciones de la clica. De acuerdo con el detalle oficial de la Fiscalía, esos 21 homeboys recibieron penas de entre 40 y 45 años de prisión. Los 6 chequeos y los 7 observadores fueron condenados a penas de entre 25 y 30 años, y los 166 paros o colaboradores recibieron esa misma pena, de 25 a 30 años, a pesar de no haber sido miembros plenos de la estructura. Detente un segundo en esa última cifra. 166 personas, más del 80% de todo el grupo condenado, no eran ni siquiera pandilleros formalmente iniciados. Eran colaboradores, y aún así, cada uno de ellos va a pasar entre 25 y 30 años de su vida en prisión. Ese dato por sí solo dice mucho sobre el nivel de dureza con el que hoy la justicia salvadoreña está tratando cualquier forma de conexión con una estructura pandillera, sin importar qué tan periférico haya sido el rol de cada persona dentro de ella. Pero todavía queda una pregunta abierta. ¿Cómo se demuestra en un tribunal que alguien realmente ocupaba uno de estos rangos internos y no solo vivía cerca de pandilleros o los conocía? Según la propia Fiscalía General de la República, la participación de cada uno de los 200 imputados fue acreditada mediante 3 tipos de prueba combinada: prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial. Es decir, no se trató de una condena masiva basada en sospechas generales, sino de un expediente construido caso por caso, acusado por acusado, cruzando información de distintas fuentes para sostener legalmente cada uno de los rangos asignados. Esto es especialmente relevante porque, dentro del mismo proceso judicial que investigó a la clica Fulton, ya se habían dictado sentencias previas y parciales contra grupos más pequeños de esta misma estructura. Meses antes, un grupo de 172 integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos ya había sido condenado por agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública, con un cabecilla identificado como corredor de clica recibiendo 45 años de prisión por ordenar la ejecución de múltiples crímenes en la zona. Y en otro tramo anterior del mismo expediente, 13 pandilleros más de esta clica ya habían sido sentenciados por el delito de organizaciones terroristas, con penas de entre 12 y 15 años. Lo que ocurrió con estos 200 condenados es en realidad la pieza más grande de un rompecabezas judicial que la Fiscalía llevaba tiempo armando pieza por pieza contra esta misma estructura criminal. Ahora bien, dentro de este grupo de 200 personas hay un nombre que se separa del resto por la severidad de su condena individual.
Se trata de Sergio Leonel Regalado, quien no fue sentenciado únicamente por el delito de agrupaciones ilícitas, como la mayoría de sus compañeros de causa, sino también por tráfico ilícito de armas de fuego. Esa combinación de delitos le costó una pena de 65 años de prisión, la más alta de todo este expediente, incluso por encima de los 45 años que recibieron los homeboys de mayor rango. Y esto abre otra capa importante del caso. La pena no dependía únicamente del rango dentro de la pandilla, sino también de la combinación exacta de delitos que cada fiscal lograra probar contra cada acusado. Pertenecer a la estructura como homeboy, chequeo, observador o paro definía un piso mínimo de condena. Pero si además se lograba demostrar que esa persona participó en delitos adicionales, tráfico de armas, homicidio, extorsión, feminicidio, desaparición de personas, la pena podía dispararse muy por encima de ese piso. En el caso de Regalado fue precisamente el tráfico ilícito de armas de fuego lo que convirtió su condena en la más severa de todo el grupo. Aquí conviene detenerse un momento y preguntarse, ¿cómo llega alguien a convertirse en homeboy dentro de la MS-13? ¿Qué tiene que hacer una persona para subir cada uno de estos escalones? De acuerdo con investigaciones especializadas sobre la estructura interna de la pandilla, el ascenso dentro de la MS-13 no se basa en antigüedad ni en méritos administrativos, sino en un sistema brutal de comprobación de lealtad. Un aspirante entra como paro o colaborador, sin ser todavía miembro pleno. Si demuestra compromiso y logra aportar lo que dentro de la pandilla se conoce como una pegada, es decir, participar en un hecho violento que beneficie a la estructura, puede ascender a observador. Si acumula una segunda acción de este tipo, puede convertirse en chequeo, y solamente después de haber demostrado en múltiples ocasiones su disposición a matar y a sostener económicamente a la clica, un chequeo puede finalmente ser considerado apto para convertirse en homeboy, recibiendo entonces un alias o placazo que lo identifica como miembro formal y graduado de la pandilla. Este dato explica por qué, dentro del universo completo de la MS-13, los homeboys son en realidad una minoría dentro de cada clica, según estimaciones recogidas por organizaciones que investigan el crimen organizado en la región. Los homeboys representan menos del 10% de los miembros de una clica en las calles de El Salvador. La inmensa mayoría de la estructura está compuesta precisamente por paros, observadores y chequeos, el mismo perfil que representa a 179 de los 200 condenados en este caso de la clica Fulton. Esto significa que lo que ocurrió en Chalatenango no fue la caída de una pequeña cúpula de mando, sino la caída de una estructura completa. Desde su base hasta su cúspide, no solamente cayeron los que daban las órdenes, cayó también la enorme red de colaboradores anónimos que, sin portar un arma ni aparecer en ningún titular, sostenían con información, vigilancia y logística el funcionamiento diario de la clica. Pero, ¿por qué esta sentencia llega precisamente ahora en paralelo a otro juicio todavía más grande contra la misma pandilla? Este fallo contra la clica Fulton no ocurrió de forma aislada. Se dictó exactamente el mismo día en que concluyó ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador el juicio contra 485 cabecillas de la misma MS-13. Un proceso muchísimo más grande que acumuló 14.420 imputaciones por delitos ordenados entre 2012 y 2022, y en el que la Fiscalía solicitó $9 millones por responsabilidad civil. En ese expediente mayor se acreditaron 444 homicidios con 485 víctimas. Declararon 17 testigos protegidos y se incorporaron 625 audios como prueba, de los cuales 125 fueron reproducidos directamente en las audiencias. Es decir, mientras el país entero seguía con atención el desenlace de ese macrojuicio contra la cúpula nacional de la pandilla, en un tribunal distinto de la misma capital, se resolvía casi en silencio el destino de 200 personas más, todas pertenecientes a una sola clica regional. 2 juicios, una misma pandilla, 2 escalas completamente distintas de la misma guerra judicial contra la MS-13. Y este patrón no es exclusivo de la clica Fulton. En los últimos meses, el mismo Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado ha dictado sentencias similares contra otras estructuras de la MS-13 y de la pandilla 18 en distintos departamentos del país. 133 miembros de la clica Ópicos Locos Salvatruchos en la libertad, con penas de entre 25 y 40 años. 163 integrantes de la clica Teclas Locos Salvatruchos, con condenas que en conjunto suman más de 5.600 años de prisión.
143 pandilleros de la clica 5 Cedros Locos Salvatruchos, con penas de hasta 75 años, y 102 miembros de la clica Calle La Amargura, donde nuevamente se repitió el mismo patrón de reparto de condenas según el rango interno. Corredores de clica y homóboys con las penas más altas, y chequeos, observadores y paros compartiendo un mismo bloque de condena menor. Esto revela algo que va mucho más allá del caso puntual de la clica Fulton. Se ha convertido en una metodología judicial. Los tribunales salvadoreños ya no solo condenan por pertenecer a una pandilla, están documentando clica por clica la estructura interna completa de la MS-13, dejando un mapa jerárquico detallado de cómo funcionaba por dentro cada una de estas células criminales antes de su desarticulación. Y aquí aparece una última capa que muchos espectadores preguntan siempre en los comentarios. ¿Es esta sentencia definitiva o todavía puede cambiar, como en cualquier proceso penal salvadoreño? Los 200 condenados de la clica Fulton conservan el derecho a presentar recursos de apelación ante instancias superiores, buscando que se revise el monto de la pena o incluso la calificación jurídica de los delitos que se les atribuyeron. Sin embargo, en la práctica, la enorme cantidad de prueba documental, pericial y testimonial acumulada por la Fiscalía a lo largo de años de investigación hace que estas apelaciones rara vez logren revertir el fondo de este tipo de sentencias masivas, aunque sí pueden, en algunos casos, ajustar ligeramente los años de condena de algún acusado en particular. Mientras esos recursos se resuelven, los 200 condenados permanecen recluidos en el sistema penitenciario salvadoreño, bajo el mismo régimen de máxima seguridad que se aplica a la generalidad de los reclusos vinculados a estructuras pandilleriles desde el inicio del régimen de excepción. ¿Qué va a pasar ahora con estas 200 personas condenadas? La gran mayoría ya se encontraba recluida desde su captura durante el régimen de excepción. Así que estas sentencias no representan una nueva detención, sino la confirmación legal y definitiva de años de prisión, que en la práctica ya venían cumpliendo de forma preventiva. Para los 21 homeboys condenados a entre 40 y 45 años, y especialmente para Sergio Leonel Regalado con sus 65 años, la sentencia representa prácticamente una cadena perpetua encubierta. La salida en libertad, si llega a ocurrir, sería a una edad avanzada, después de haber pasado la mayor parte de su vida adulta dentro de un centro penitenciario. Para los 166 paros o colaboradores, el golpe es distinto pero igual de contundente. Personas que nunca llegaron a ser miembros plenos de la pandilla, que quizá nunca sostuvieron directamente un arma en un homicidio, van a cumplir de todas formas entre 25 y 30 años de prisión, por haber sostenido, aunque fuera en un rol secundario, el funcionamiento de la estructura. Y ese es quizás el mensaje más fuerte que deja este caso. Dentro del actual sistema judicial salvadoreño, ya no existe la posibilidad de ser solo un colaborador, sin pagar un precio equivalente al de décadas de prisión. Para la Fiscalía General de la República, este tipo de sentencias representa la validación de una estrategia que ha venido aplicando de forma sistemática desde el inicio del régimen de excepción. No limitarse a capturar a los líderes visibles de cada clica, sino reconstruir judicialmente la totalidad de su organigrama interno, con pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitan condenar a cada eslabón de la cadena, desde el corredor de clica hasta el colaborador más ocasional. Para las comunidades de Chalatenango, donde esta clica operó durante años, la sentencia representa el cierre de un capítulo de control territorial que, según los propios registros judiciales, se extendió desde 2017 hasta el inicio del régimen de excepción en 2022. 5 años en los que la clica Fulton ejerció su dominio sobre la zona antes de que la ofensiva estatal comenzara a desmantelarla, clica por clica, rango por rango, hasta llegar a esta sentencia final contra 200 de sus integrantes. Y ese es quizás el dato que menos se cuenta cuando se habla solamente de cifras y años de condena. Detrás de cada uno de esos 200 rangos, homoy, chequeo, observador o paro, hubo comunidades enteras que durante 5 años tuvieron que convivir con esa estructura de poder paralelo. Familias que pagaban lo que la clica exigía. Jóvenes reclutados desde la adolescencia bajo la lógica de una pegada para empezar a ascender. Vecinos que aprendieron a no ver, no escuchar y no hablar de lo que ocurría en su propio distrito. Ese es el verdadero costo detrás de la pirámide que hoy quedó documentada en un expediente judicial. No son solamente 200 nombres con rangos y condenas.
Son 5 años de vida cotidiana marcada por el miedo en varios distritos de Chalatenango, hasta que el aparato judicial del estado logró, expediente por expediente, desmontar esa estructura desde su base hasta su cúpula. Y aquí queda la pregunta que probablemente ya te estás haciendo tú también. Si esto fue lo que ocurrió con una sola clica de un solo programa en un solo departamento del país, ¿cuántas estructuras similares con esta misma pirámide interna de paros, observadores, chequeos y envoys siguen todavía esperando su propia sentencia en otros tribunales de El Salvador? Esa es exactamente la pregunta que vamos a seguir respondiendo en los próximos videos de este canal, a medida que se resuelvan los expedientes que todavía siguen abiertos contra otras clicas y otros programas de la MS-13 y de la Pandilla 18 en distintas zonas del país. Si quieres seguir de cerca cada una de estas sentencias, entender cómo funciona por dentro cada estructura criminal que va cayendo y conocer los nombres, los rangos y las condenas exactas de cada caso, antes que nadie ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y no te pierdas ninguna de las próximas piezas de esta serie sobre la caída de las pandillas en El Salvador.